El Evangelio de Juan es el cuarto, no por orden de aparición en la Biblia, sino porque es diferente a los otros 3 evangelios, que generalmente se llaman sinópticos. Sinopsis quiere decir que tienen una visión en conjunto. Juan se estudia aparte por ser diferente a los otros evangelios en varios aspectos. Diferente casi en todo, aunque no en todo. Primero, diferente en contenido, porque la mayor parte del contenido de Juan no está en los otros 3 evangelios. Es cierto que hay relatos que están en los 4, pero no todo. Por ejemplo, el capítulo 3 de Juan, Nicodemo con Jesús, solamente está en el libro de Juan. Capítulo 4, Jesús con la mujer samaritana, o el capítulo 8, Jesús cuando está restaurando o liberando a la mujer adúltera. Juan capítulo 11, Jesús resucitando a su amigo Lázaro. Estos son algunos ejemplos de relatos perícopas que son inéditas del libro de Juan. El libro de Juan también es diferente en la forma. Juan aborda la figura de Jesús desde un ángulo, una perspectiva diferente. Juan se centra en la divinidad de Jesús y en los objetivos. El objetivo principal de Juan es que la gente crea. Mateo, por ejemplo, tiene como objetivo demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Juan también es diferente porque es un evangelio tardío. ¿Qué quiere decir? Que se escribe sabiendo ya lo que los otros evangelios como Mateo, Marcos, Lucas escribieron. Por eso Juan no repite lo que los otros escribieron. Juan también al escribir su evangelio tiene un objetivo. Ese objetivo está plasmado de forma clara en el capítulo 20, los versículos 30 al 31. Acompáñame. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. No solamente esto, Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 nos dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, ha venido de Dios. Y cuando tú lees el capítulo 3 de Juan, la historia, la conversación de Jesús con Nicodemo, todo gira en torno ¿a qué? A creer. De hecho, el verbo creer aparece en Juan más del doble de veces que la que aparece en todos los otros 3 evangelios juntos. Creer es fundamental. Y no solamente esto, sino que las discusiones entre fariseos, entre saduceos u otras disputas, discusiones, debates, a Juan no le interesan. Parece curioso, ¿no? Sobre todo podría ser porque en el momento que Juan escribe su evangelio, el templo había sido destruido y los grupos religiosos quizás no existían o habían perdido fuerza. Cada acción de Jesús en el libro de Juan implica creer o no creer por parte de los receptores de la señal o el milagro. Bienvenidos amigos a un estudio profundo de la Biblia en este trimestre, el Evangelio de Juan. Es un placer para mí acompañaros, mi nombre es Francisco y quiero que me puedas acompañar durante cada estudio, cada semana con una libreta, una como esta o la que quieras, una libreta, un bolígrafo y sobre todo que me acompañes con la Biblia, con la palabra de Dios, porque quiero que profundicemos y podamos aprender. Vamos a orar. Amado Jesús, te invitamos a nuestro estudio. Queremos que llenes nuestras mentes, nuestras vidas, y queremos que nos des tu luz y tu Espíritu Santo para entender tu palabra, para entender el Evangelio de Juan. Pero sobre todo, Señor, queremos que nos transformes, queremos creer y queremos vivir todo lo que aprendamos y compartirlo con muchas otras personas. Gracias, Señor. Lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A veces en la vida nos encontramos buscando señales. Queremos una confirmación, algo que nos diga que estamos en el camino correcto. Es por aquí, a la izquierda, a la derecha. Pero ¿qué pasa cuando esas señales están justo frente a nosotros y no la vemos? Juan llama señales a estos milagros que vamos a ver en su libro. Cabe preguntarse, ¿qué es una señal? ¿Y cuál es la diferencia entre señal y un milagro? Quédate con 2 conceptos claves. Si puedes ahí tomar alguna nota, tomar apuntes, porque los 2 están en griego.
Uno de ellos es dinamis, traducido al castellano muy a menudo como poder, de lo cual derivan palabras que nosotros utilizamos como dinamismo, dinamita, dinámico. Todas ellas se refieren a algo poderoso. Esencialmente, dinamis caracteriza un milagro como una demostración del poder divino de Cristo en este mundo. Y esta es la idea. Dinamis sería una demostración del poder divino de Jesús en este mundo. Número 2. Es también una palabra griega. Semeion se traduce literalmente como señal y se refiere a la autoridad de Cristo. Este término nos ayuda a entender la obra milagrosa de Jesús como un despliegue, como una panorámica de su autoridad divina en este mundo. Así que en simples palabras, semeion sería el despliegue, la panorámica de la autoridad divina de Jesús en este mundo por medio de sus milagros. Así que si ya hemos entendido estas dos palabras, ahora podremos entender mucho mejor cuando Juan escribe de milagros y cuando Juan escribe de señales. El Evangelio de Juan está lleno de señales, no las típicas que ves en la calle cuando vas caminando, como un stop o un límite de velocidad, sino milagros que apuntan a algo más profundo, más allá de lo físico, más allá de lo material. Y hoy vamos a descubrir lo que esas señales significan para nuestras vidas de forma práctica y cómo podemos ver lo que está justo frente a nuestros ojos y no pasarlo desapercibido cuando Dios nos habla, cuando Dios nos deja una señal o un milagro. Así que esta semana vamos a explorar las primeras señales que Jesús hizo en el Evangelio de Juan. El agua convertida en vino, la sanación de un hijo enfermo, esa curación del hombre que estaba junto al estanque de Betesda. Estas no son solo señales o no son solo historias de milagros, sino que son señales que nos guían hacia una realidad muchísimo más profunda. Por eso tenemos que estar muy atentos. Pasamos al primer bloque, la boda de Caná. Ubícate en Juan capítulo 2, los versículos 1 al 11. En Caná, cuando nosotros leemos y vemos a Jesús, vemos que Jesús hizo su primer milagro en una boda. Imagínate el caos cuando se acaba el vino. ¡Ah, se acabó el vino! Entonces, todo el mundo se alborota porque el vino es un elemento crucial para cualquier celebración, sobre todo para una boda y sobre todo en el tiempo de Jesús. En este momento, Jesús convierte milagrosamente el agua en vino. Pero esto no es solamente el acto físico lo que importa, sino lo que este milagro nos revela. Jesús transforma lo común en algo extraordinario, algo divino. Y he aquí en el primer milagro de Jesús, en el capítulo 2 de Juan, este milagro ocurre en el contexto del matrimonio. Y esto no es al azar, esto es intencional, porque es el matrimonio que Jesús instituyó en el jardín del Edén, en el Bereshit bara Elohim, en el principio. Así que hay un mensaje mucho más profundo que nosotros tenemos que intentar entender. La pregunta sería, ¿por qué crees que el primer milagro de Jesús ocurre o se llevó a cabo en una boda? Y es que el matrimonio influye en todos los aspectos de nuestra existencia. Y el enemigo, Satanás, sabe lo crucial que es. Y por eso se esfuerza en provocar disfunción, en provocar confusión en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en las escuelas, en la sociedad en general. Escúchame bien, yo creo que tú lo sabes. Hay una guerra contra la familia, una agenda intencional para destruir los matrimonios, para destruir las familias y deshacer la identidad con la que fuimos creados por Dios. Y deshacer el núcleo, el ambiente en el que somos criados, en los valores familiares y en los principios, con los estándares de una figura paterna y una figura materna. Por ejemplo, los matrimonios en Estados Unidos, para que te hagas una idea, actualmente duran en promedio alrededor de solamente 6 años. Y esto no sé si te llama la atención, pero a mí me preocupa. Esto es una locura. Así que a través del milagro de Caná, Jesús destacó sin ninguna duda la importancia crucial del matrimonio y lo bendijo con su presencia. Aquí está la clave, la presencia de Jesús en el matrimonio y en la familia.
Así que al avalar Jesús el matrimonio, nos enseña que Él debe ser el centro de toda boda, de todo matrimonio y de toda familia para garantizar el éxito matrimonial. Pues cuando Jesús ocupa el primer lugar en nuestra vida, hace que su amor se extienda hacia nuestros cónyuges, hacia nuestros hijos, hacia nuestros vecinos, hacia los demás, hacia el prójimo en general. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, en el siglo XXI, en el 2024? Significa que Jesús puede transformar nuestras vidas de manera que no esperamos. Como el agua que se convirtió en vino, lo que parece ordinario puede ser transformado en algo increíble. Lo ordinario Jesús lo convierte en extraordinario, siempre y cuando permitimos que Él intervenga, que Dios haga su obra en nosotros. Encontramos en esta señal no solo que Jesús muestra su poder, sino su deseo de participar en los momentos cotidianos de nuestras vidas, en los momentos que para nosotros pueden parecer insignificantes. A Dios le importa, a Dios le interesa. Desde una boda hasta nuestras luchas diarias, a nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, chungas, Dios está interesado. Pero hay algo que me encanta. Cuando tú lees el Evangelio, cuando lees Juan, cuando lees la Biblia, ves la conexión que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En este caso vemos, a través del milagro de Caná, la figura de Moisés, el líder de los israelitas, el cual sacó al pueblo de Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros. Esto no está al azar. Esto es un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Así que si estás tomando apuntes, apúntate el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 22 y Deuteronomio capítulo 26, versículo 8, porque ahí podemos encontrar el contexto. Fue Moisés a quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios cuando estuvieron en esclavitud, y fue en cierto modo su salvador. Este sería más o menos que Moisés es un tipo de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta que sería como Moisés, pero mucho mayor. Así que Dios pidió al pueblo de Israel que lo escuchara. Ese profeta del cual profetizó Moisés era Jesús. Y en Juan capítulo 2, en esta historia que estamos estudiando, Jesús realiza su primera señal, que a su vez es un recuerdo a la liberación de los hijos de Israel en Egipto, a la liberación del pueblo. El cumplimiento de la profecía de Dios a través de Moisés, a través de esta historia de la boda de Caná y a través de las señales de Jesús, nos muestra que Jesús vino para librarnos, al igual que Moisés libró al pueblo. Pero Jesús vino para librarnos no de una esclavitud, de un pueblo, de un gobierno, sino del pecado, para salvarnos, para que nosotros creamos, al igual que el pueblo de Israel creyó. Así que aquí vemos la conexión con Moisés. Cuando el agua del Nilo se convierte en sangre, aquí en Caná Jesús convierte el agua en vino, anunciando una nueva era de salvación. Esto podríamos conocer como el nuevo pacto, una nueva vislumbre del plan de Dios. En este caso, el cumplimiento del plan de salvación. Hay un término que a mí me llama mucho la atención, que aparece en Juan, y es el término que usamos para referirnos al vino, al zumo de uva en este caso, y es oinos en griego. Se utiliza tanto para zumo de uva fresco como para el resultante de zumo de uva fermentado, que sería vino. Sin embargo, en la historia, que siempre es la duda que tenemos, ¿pero qué vino Jesús multiplicó? ¿Cuál fue el vino resultante del milagro? Pues no fue vino alcoholizado o vino alcohólico, sino que fue zumo de uva fresco, lo que comúnmente conocemos como mosto. Y esto debería quedarnos claro, porque es importante saber que Dios siempre actúa en coherencia y en armonía a toda la palabra. Vamos al siguiente bloque, la segunda señal en Galilea. Vamos a ubicarnos en el capítulo 4 de Juan, los versículos 46 al 54. Acompáñame. En su segunda señal, Jesús sanó al hijo de un noble, un oficial del rey. Pero lo interesante es que Jesús lo hizo desde la distancia, desde la lejanía.
El noble se enfrentó a una incertidumbre. ¿Qué habría pasado si no hubiera confiado en la palabra de Jesús? Yo también me hago esta pregunta. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 48, Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Al principio, la respuesta de Jesús, por lo menos a mí, a la súplica de este noble, de este gobernante, puede parecer un tanto dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo el criterio para creer en Jesús. Así que toma apunte a lo que te voy a decir. La fe no es fe si no la vives. La fe no es fe si no la vives. Esto es lo que el Señor Jesús está queriendo enseñarle a este noble. Jesús sabe que en el corazón, lo que hay en el corazón de todo ser humano, en el tuyo, en el mío. Así que el Señor detectó en el corazón del oficial del rey una fe, pero una fe defectuosa. Esa fe que dice ver para creer. Por eso el Señor Jesús le dijo al oficial del rey: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. La verdadera fe, en cambio, dice creer para ver. Así que el oficial del rey seguramente en ese momento, cuando Jesús le da esa respuesta, reconoció su error y por eso persistió en el pedido al Señor, y una segunda vez con verdadera fe, una segunda vez ya habiendo aprendido lo que significa, una segunda vez con sinceridad. Mirad lo que dice el versículo 49. Estamos en el capítulo 4, versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. La verdadera fe movió al oficial del rey a insistir en su ruego al Señor: desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué sucedió después? Nota lo que dice el versículo 50, el versículo siguiente. Dice que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y dice que él se fue, él creyó la palabra de Jesús y se fue en ese momento. ¿Cuántas veces hemos leído en los evangelios: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe, tu fe, tu fe? En este caso, ve, tu hijo vive. Dios no puede hacer nada por ti si no lo crees. Dios no puede hacer nada por ti si no lo crees, si no tienes fe. La fe es lo que mueve el poder de Dios. La fe abre las puertas de las bendiciones del cielo. Así que Jesús no solamente quería sanar a su hijo, sino que Jesús quería sanar su corazón espiritualmente, el corazón de este noble. ¿Qué sentido tiene el milagro, la señal? ¿Qué sentido tiene las obras maravillosas si no crees? Sin fe no hay transformación. Apúntate esta idea. Subráyala, hazle un círculo, no sé cómo lo estás haciendo. Sin fe no hay transformación. Los milagros no demostraron por sí mismos que Jesús era el Mesías. Y esto creo que es interesante, pero a la vez súper importante que lo tengamos claro. Los milagros no demostraron por sí mismos que Jesús era el Mesías. Los milagros solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significan necesariamente que Dios sea quien lo hace. Satanás, el enemigo, puede hacer milagros, si por ello entendemos actos sobrenaturales, manifestaciones que violan las leyes naturales. Así que los milagros no son pruebas definitivas de fe. La verdadera fe no necesita de lo visible. La fe es mirando al invisible. El noble tuvo que aprender a creer sin ver, algo que todos enfrentamos en nuestras propias vidas y algo que todos tenemos que aprender: creer sin ver. Él, cuando Jesús le dice: ve, tu hijo vive, muchas versiones lo traducen como: ve, tu hijo vivirá, como futuro. Pues se trata de lo que gramática griega recibe el nombre como presente futurista, usado para describir, escucha bien, un acontecimiento futuro, pero tan seguro como si ahora estuviera sucediendo.
Esto para mí me parece maravilloso, flipante. Es como, ve, tu hijo vivirá. Pero es que ya está sucediendo. Ve, porque tu hijo ya vive. El hombre no se apresuró a volver a casa, dice el texto, sino que, como evidencia de su fe en Jesús, llegó a su casa, ¿cuándo? El día siguiente, y descansó en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Querido amigo, hermano, que me estás escuchando, tenemos que aprender a descansar en la paz, en la fe que sobrepasa todo entendimiento. La fe es un presente futurista. Por la fe vemos lo que todavía no tocamos. Por la fe agradecemos por lo que todavía no hemos recibido, pero creemos que ya está viniendo, está siendo dado por Dios. Por eso alabamos, por eso glorificamos a Dios. Ya lo sentimos, aunque no lo tengamos, porque por fe lo creemos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado dudando porque no vemos los resultados inmediatos o cuando queremos o cuando lo pedimos? ¿Podrías confiar en Dios sin ver? ¿Podríamos hacerlo? Pasamos al siguiente bloque, el milagro en Betesda. Acompáñame en el capítulo 5, los versículos del 1 al 9, para que ubiquemos bien qué dice el texto. Imagina estar enfermo durante 38 años. Esperando una cura que nunca llega. Este fue el caso del hombre en Betesda. Sin embargo, cuando Jesús se acerca y le pregunta si quiere ser sanado, la respuesta es mucho más profunda de lo que parece y de lo que leemos. Jesús fue a Jerusalén y cuando estaba pasando junto a la piscina, junto al estanque, vio a la multitud que esperaba. ¿Qué esperaban? Esperaban una curación que seguramente, te adelanto, no ocurriría ni en ese día ni nunca. Algunos seguramente estaban muy enfermos. Había una multitud de personas necesitadas. Imagina la escena. Quiero que te adentres en la escena bíblica. Sin embargo, ninguno de ellos vio a Jesús. Una ceguera había caído sobre estas personas en el estanque. Estaban ellos ahí. Y estaba Cristo, Jesús, estaba ahí. Porque Jesús se detuvo en el estanque de Betesda. Y estaba Jesús quien podía sanarlos. Pero ninguno de ellos lo buscó. El texto bíblico dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pero ninguno pidió, ni ninguno llamó, ni ninguno pidió, tocó. Sus ojos estaban puestos ¿en qué? En el agua, en el estanque. Estaban esperando que el agua fuera agitada. Estaban agobiados con su propio camino, que el camino verdadero, Jesús, fue desatendido. El camino, la verdad y la vida estaba ahí, pero fue desatendido. Me imagino una multitud esperando alrededor de las aguas del estanque de Betesda, todos ellos esperando, en vez de mirar a Jesús. Marta, 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 ¿por qué te afanas tanto? ¿Por qué te agobias? María eligió la mejor parte. Estar a los pies del Maestro, escuchando, mirando a Jesús. ¿Por qué? Me surge esta pregunta, ¿no? Y creo que también a vosotros. ¿Por qué preguntó Jesús al paralítico si quería ser curado? El versículo 6. Tenía 38 años. Quería ser curado, obviamente. ¿O no? El hombre era un caso interesante de esperanza combinada con desesperanza. Tenía esperanza o nunca hubiera ido al estanque de Betesda para buscar una salida. Tenía esperanza. Sin embargo, una vez ahí, tenía poca esperanza. Aparece la desesperanza. Tenía poca esperanza de ser favorecido, de ganar sanidad ese día. Primero porque era inválido, no podía moverse, era paralítico. Y segundo porque no tenía nadie quien lo acercara. Así que este hombre había caído en la desesperanza, a lo que yo llamaría estancado en el estanque. Cuando alguien ha estado enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad se convierte en la norma.
Y por extraño que parezca, a veces puede resultar un poco inquietante dejar atrás la discapacidad, porque esto se ha convertido parte natural de la experiencia de la persona. Jesús no pide al hombre enfermo que ejerza fe en él. De hecho, dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Sin la menor duda, este hombre dedica su voluntad a obedecer la orden de Cristo, y todos sus músculos milagrosamente e inmediatamente le responden: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo al hombre que hiciera lo que no podía hacer. Estando paralizado, era imposible que se levantara, o que tomara su lecho, o que caminara. En ese momento, lo que Jesús está haciendo, como hace con nosotros, lo que Jesús está haciendo es desafiándolo a creerle en lo imposible. Es desafiándole a una nueva dimensión de fe, a que nosotros vivamos nuevas experiencias con Dios. Es fácil imaginar que la primera reacción del hombre fue: yo no puedo hacer eso. ¿Por qué voy a intentarlo siquiera si yo soy un paralítico y llevo 38 años? Sin embargo, algo maravilloso motivó al hombre a hacer esto, a decir, de hecho, algo maravilloso no, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y este hombre dijo: si este hombre que no lo conozco me dice que lo haga, lo intentaré. Así que Jesús guió al hombre hacia una respuesta de fe. Jesús lo llevó a actuar con fe por medio de la petición que le hizo. Debido a que Jesús se lo dijo, este hombre no hizo preguntas, sino que dobló su lecho y caminó. Hizo lo que se le dijo que hiciera, porque creyó en el que le hablaba. Amigos, hermanos, ¿cómo tenemos que aprender nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado racionalizando, estando buscando lógica, midiendo, dándole las vueltas, intentando entender? Aquí no se nos pide que entendamos. Aquí se nos pide que creamos, familia. Aquí se nos pide que recibamos por fe, que abracemos lo que Dios nos está diciendo, el llamado, la vocación, la misión, lo que sea que Dios nos está presentando, que lo creamos, que lo recibamos por fe, aunque no lo entendamos, aunque a veces no lo comprendamos completamente. La fe que sobrepasa todo entendimiento. ¿Tienes tú tal fe en Jesús? Él sanó al hombre junto al estanque, pero fíjate, sin el toque del estanque, para mostrar que podía sanar sin el agua. Jesús está rompiendo de forma drástica una superstición. Está desarraigando en la mente de este hombre y de los otros que más adelante iban a ver o escuchar, rompiendo la superstición de que el agua tiene poder, de que el estanque tiene... No. El poder está en Dios. El poder está en Jesús. El poder está en el milagro que Jesús había hecho en él. No en el agua, no en el estanque, no en lo material, no en la arena, no en el lodo, no en el paño, sino en Jesús. Por último, resulta alentador e instructivo que Jesús no entre en un análisis crítico de las causas de la parálisis del hombre, si fueron sus padres, qué había hecho, si se había portado mal, si se había alimentado mal. ¿Acaso no ha sufrido durante 38 largos años a causa de esta enfermedad incapacitante? ¿Por qué añadir más culpa y sufrimiento? Como seguidores de Jesús, como seguidores del Maestro, debemos centrarnos en las soluciones a los problemas, no solo en los problemas. Aquí somos una generación. Dios nos está llamando a ser los que solucionan problemas, no los que causan problemas, no los que se enfocan en los problemas, sino aquellos que abren puertas, que abren caminos. Vemos que en el acto de sanar en sábado, este no era solo un milagro físico, sino un acto desafiante hacia las tradiciones religiosas que se habían vuelto demasiado rígidas. Jesús no solo sanó el cuerpo, sino que también sanó a este hombre en el alma, en lo espiritual, pero lo hizo en sábado. ¿Por qué?
Esto lo veremos más adelante, porque en el siguiente bloque lo vamos a desgranar, así que quédate con nosotros atentos. Te pregunto, ¿estamos buscando curación en lugares equivocados cuando Jesús está justo frente a nosotros? ¿Justo frente a ti? El siguiente bloque es corazones endurecidos, corazones duros, y vamos a estar ubicados en el capítulo 5, versículos 10 al 16. Y es que los líderes religiosos no pudieron ver el milagro de la curación en Betesda por su obsesión con las reglas, con toda la tradición. Es curioso cómo podemos perder lo más importante por aferrarnos a lo que creemos que es correcto. Ya hemos dicho que las señales, las maravillas y los milagros no demuestran por sí mismos que algo provenga de Dios, pero por otro lado, cuando la verdad procede de Él, cuando en verdad el milagro viene de Él, cuando la luz viene de Él, cuando el llamado viene de Él, es peligroso rechazarlos. Escúchame bien, voy a ser contundente, claro. No podemos postergar nada que tenga que ver con la salvación y con el llamado de Dios y con lo espiritual. No podemos procrastinar con el llamado de Dios y con la salvación. Así que si tú estás entre la duda, entre el decidir no postergues más. Hoy es el día. Hoy es el día. Es peligroso hacerlo. Cuando el hombre sanado dijo a los líderes religiosos que había sido Jesús quien lo había sanado, sin duda era el motivo, era la ocasión perfecta para alabar a Dios, para saltar de alegría, para honrar a Dios. Pero los líderes, en lugar de eso, perseguían a Jesús. Y dice el texto que procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. El versículo 16 del capítulo 5. Las curaciones eran permitidas en sábado, solo en caso de emergencia. Este hombre había estado incapacitado durante 38 largos años. Por lo tanto, su curación no era considerada una emergencia. Además, ¿qué necesidad había de que este hombre cargara su lecho en el día de reposo? Alguien con el poder de Dios para realizar tal milagro también sabía sin duda que no estaba permitido cargar una estera, una camilla o una corcha en el día de reposo. Claramente Jesús lo sabía, pero Jesús estaba tratando de llevarlos a una verdad bíblica más profunda. Por eso Jesús le dijo, toma tu lecho. Más allá de las reglas, de las regulaciones humanas, que en algunos casos habían sofocado la fe, la verdadera fe, Jesús quiere enseñarles algo mucho más profundo. Es día de reposo, imagínate la escena. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Es que, amigos, no era la violación de la ley del día de reposo que este hombre estaba cometiendo. No estaba violando el cuarto mandamiento, no estaba violando Éxodo capítulo 20, versículo 8. Sino que estaba infringiendo la interpretación humana de la ley de Dios, la interpretación que esta gente había hecho de la ley. Para que entremos en perspectiva, los rabís en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, solemnemente alegaban que un hombre pecaba si cargaba una aguja en el día de descanso en su túnica. Incluso alegaban si podía o no llevar su dentadura postiza o su pierna de madera en el día sábado. Esto es una locura realmente a donde habían llegado. Esta devoción a la interpretación de los rabís sobre la ley del día de reposo continúa hoy en día en nuestros tiempos. Encontramos un ejemplo en un artículo en el año 1992, en el mes de abril. Presta atención. Inquilinos permitieron que se quemara por completo 3 departamentos en un vecindario ortodoxo en Israel, mientras le preguntaban a un rabí si una llamada telefónica al departamento de bomberos en el día de reposo violaba alguna ley judía. Los judíos observantes tienen prohibido usar el teléfono en el día de reposo, porque al hacer uso del teléfono harían uso de la corriente eléctrica, lo cual era considerado una forma de trabajo. Así que en la media hora que tomó al rabí decidir el sí, el fuego se extendió a 2 departamentos más de los vecinos. En total, lo que hubiera sido 1, terminó en 3 departamentos quemados, solamente por esta tradición.
El corazón de los fariseos estaba en contra de Jesús desde el principio, simplemente porque él no armonizaba con el molde, con la caja religiosa que ellos habían hecho, ni se adhería al rigor, a las minucias de sus rituales y tradiciones. Y al endurecerse su corazón, ignoraron a propósito las cuestiones más importantes de la salvación. La dureza del corazón es una condición espiritual que todos podemos enfrentar. Es fácil juzgar a los fariseos y decir, madre mía, esta gente, mira estos religiosos, madre mía, ¿cómo pudieron hacer esto? Pero, ¿qué hay de las veces que nosotros mismos hemos cerrado los ojos a la verdad por mantener nuestras propias creencias? Jesús, el autor y Señor del sábado, realizó milagros intencionalmente, muchos milagros ese día, para que quedara claro, sin lugar a dudas, que ese es un día especial y que este día, el día sábado, está destinado a ser una bendición para la humanidad, no una carga o una maldición, una bendición. Para los líderes religiosos, fariseos, para los escribas, saduceos de ese tiempo, Jesús era el hombre que violó el día de reposo. Para el hombre, en este caso el paralítico de Betesda, Jesús fue el hombre que lo restauró, el hombre que había cambiado por completo su vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Estás tan enfocado en tus propias ideas que te pierdes en lo que Dios está haciendo en tu vida? Llegamos al último bloque, las afirmaciones de Jesús. Jesús no solo realizó milagros, también dejó claro que Él era uno con el Padre. Sus palabras, sus actos, todo lo que hizo fue para demostrar que Él tenía autoridad divina. Juan nos muestra que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, nos muestra que lo es, pero no solo con palabras, sino con actos, con acciones. Es en sus obras donde encontramos el verdadero testimonio de su divinidad, de que es Dios. El milagro del estanque de Betesda brinda a Juan una excelente oportunidad para destacar quién es Jesús. De hecho, Juan dedica 9 versículos a describir el milagro. Y por esto me gusta mucho que apuntes, que puedas ir con los detalles. 9 versículos a describir el milagro. Unos 40 versículos a describir a aquel que hizo el milagro. A describir a Jesús. Porque aquí lo importante no es el milagro, sino quién ha hecho el milagro. En el capítulo 5, versículos 16 al 18, dice que persiguieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado. El versículo 16 dice literalmente, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Sorprendentemente, la curación parecía no haber hecho ninguna diferencia para los que perseguían a Jesús. Lo único que podían ver era su ley religiosa que había sido violada, una regla que iba más allá del mandamiento de las mismas escrituras, porque esto era interpretación de la ley. Los judíos entendían que incitar a otros a romper la ley era peor que romper la ley uno mismo. Entonces Jesús, al hacer milagros públicos, sanidades en sábado, alentaba a los otros también a romper la ley. Por lo tanto, lanzaron una campaña contra Jesús, la cual no se relajó hasta su muerte, unos 18 meses después. Pero Jesús argumentaba que su trabajo en sábado estaba en consonancia con la relación con su Padre. Dios no deja de sostener el universo en sábado. En consecuencia, la actividad de Jesús en sábado formaba parte de su aseveración de que Él era Dios. Por lo tanto, Jesús también sostiene el universo en sábado como Dios. Jesús en el libro de Juan utiliza 3 pasos para defender sus actos. En primer lugar, explica su íntima relación con el Padre. Los versículos 19 al 30 del capítulo 5. Indica que Él y su Padre actúan en armonía. Él y su Padre uno son. Hasta el punto de que Jesús tiene el poder tanto de juzgar como de resucitar a los muertos. Los versículos 25 al 30. En segundo lugar, Jesús llama a 4 testigos. Una rápida sucesión de testigos que aparecen en los versículos del capítulo 5 que confirman, que corroboran todo lo que Jesús decía. El primer
testigo es Juan el Bautista. El versículo 31 al 35 nos lo deja en visto. El segundo testigo es la propia obra de Jesús, los milagros que él realiza, el versículo 36. Y el tercer testigo es el mismo Padre. En el versículo 37 y 38 ahí lo podemos ver. Y por último, el testigo es la palabra de Dios, las Escrituras, en el versículo 39. Y cada uno de estos testigos da testimonio en favor de Jesús, que Jesús es quien dice ser, que es uno con el Padre y que también es Dios. Por último, en el capítulo 5, versículos 40 al 47, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste, la dicotomía entre su ministerio y el egoísmo de ellos. De hecho, la condena, dice Jesús, provendrá de Moisés, aquel en quien han puesto sus esperanzas. Eso es el versículo 45 al 47. Es fuertísimo, es duro lo que Jesús le dice, pero es una pura verdad. Jesús rechazó el cargo de blasfemia, pero por un motivo. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusan, es que soy el Hijo de Dios, uno con Él en naturaleza, uno con el Padre en voluntad y uno con Él en propósito. Así que Jesús estaba afirmando lo que Él decía ser. Te pregunto, ¿cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso de tener doctrinas correctas sin rendirnos plenamente a Cristo? ¿Sin entregarnos plenamente a Jesús? Creo que al terminar este estudio tenemos que reflexionar en esto. Por medio de la fe, y esto quiero que lo puedas tener apuntado, por medio de la fe podemos recibir curación espiritual. Es por medio de la fe que el Señor obra milagros en nosotros. Así que quiero animarte. Si estás teniendo alguna lucha, si estás necesitando alguna obra de Dios en tu vida, llénate de fe. Y si no tienes, pídele, que Él te la va a dar. Y busca curación espiritual. Busca que Él transforme tu vida. Busca que Él haga una señal, un milagro en tu vida. Quiero terminar con esta idea. Las señales están por todas partes. Pero la pregunta no es si hay señales o dónde están las señales, sino si le estamos viendo. ¿Estamos viendo las señales que Dios está haciendo en nuestras vidas? Jesús no solamente realizaba milagros por el simple hecho de mostrar cuánto poder tenía. Lo hacía para que las personas creyeran, para que tú y yo creyéramos, para aumentar nuestra fe en última instancia. Quiero preguntarte, tú, yo, ¿qué necesitamos ver hoy para creer? ¿Qué necesitamos ver hoy para confiar más en Jesús? Toma un momento para pensar en las señales que Dios te ha dado en tu vida. ¿Estás prestando atención? ¿O están pasando desapercibidas? Que Dios nos ayude. Y con la ayuda de Dios nos veremos la próxima semana en un estudio más. Suscríbete para que no te lo pierdas. Deja tus dudas, tus comentarios y que Dios nos bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chao.